atendido la invitación de Atelier, hayan podido hacer los correspondientes huecos en sus agendas y estén aquí hoy. Muy especialmente, pues quiero saludar a Silvia Yáñez de la OFP, que desde Barranca nos acompaña, a Jun Quiñonero, que nos acompaña creo que desde Alicante, a Candy Barroso desde Valencia y especialmente también a las dos representantes institucionales que están con nosotras, Lucía Beaumud, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Valencia, y Antonia Serrano, Toñi Serna, secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, que sustituye en esta ocasión a Rosa Pérez Garijo, consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana, que ha tenido un pequeño percance de salud. Sin importancia. Esta mesa, en condiciones no COVID, pues estaríamos reunidas y visibles en un espacio común. Hubiéramos deseado y hubiera sido posible que Silvia Yáñez, la directora de la Casa de la Memoria, nos acompañara presencialmente, pero en las actuales condiciones estamos cada quien en un sitio, como suponéis, como sabéis, y voy a repetir nuevamente los nombres de las participantes para que podamos vernos las caras. Entonces, tenemos a Silvia Yáñez, del equipo de la OFP y directora de la Casa Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos de las Mujeres, a Jun Quiñonero, periodista, escritora, siempre interesada y siempre trabajando los temas de la memoria, a Candy Barroso, activista, sindicalista y feminista, ambas muy buenas amigas. Después tenemos a la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Valencia, Lucía Beaumud, y, como decía, a Toñi Serna, secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática. Bien, yo para contextualizar un poquito este proyecto, quiero comentar cómo surge. Entonces, os cuento que el proyecto Casa de la Memoria y de los Derechos Humanos de las Mujeres es un proyecto que surge originariamente de la iniciativa de la Organización Femenina Popular, una organización de Colombia, una organización de base integrada actualmente por más de 2.000 mujeres, una organización de carácter civil y civilista que tiene 47 años de vida y que ha sido uno de los principales referentes históricos del movimiento social por la paz en Colombia. Organización que desde años atrás ha venido llevando a cabo un trabajo minucioso de elaboración participativa de la memoria de las mujeres. El proyecto en el que, como digo, la OFP venía trabajando, lo acogemos muy calurosamente en Atelier, una organización comprometida con Colombia desde hace casi ya 30 años. ¿Por qué lo acogemos? Principalmente consideramos que el proyecto es un proyecto necesario, oportuno y con un gran potencial pedagógico. En definitiva, lo consideramos un proyecto estratégico para posibilitar que la emergencia, la voz de las mujeres, la irrupción de la voz de las mujeres, en este caso de las mujeres víctimas del conflicto armado, de su memoria viva,
no sea efímera, plasme en una nueva entidad que pueda ejercer una labor de transmisión y pedagógica. Lo consideramos oportuno cuando comenzamos a hablar de él por el momento tan especial que en aquellos días, en aquellos tiempos, vivía Colombia, cuando tras la firma del acuerdo de paz gobierno-FARC en noviembre de 2016, se abre en el país un nuevo tiempo de esperanza. Nuestras conversaciones con Silvia, especialmente sobre el proyecto, empiezan en marzo del 2017, con ocasión de una visita a Barranca Bermeja para el rodaje de un documental sobre el cual hemos hecho una amplia campaña en España y en algunos países de la Unión Europea, que es el documental llamado Amanecerá y veremos, mujeres protagonistas de paz en Colombia. Pues bien, por aquellos momentos, en marzo del 2017, en Barranca Bermeja, ciudad sede de la Casa de la Memoria actualmente y de la propia OFP, empezamos a darle forma a lo que hoy es la Casa de la Memoria. Nosotras lo vemos también y de manera muy especial como una contribución a ese nuevo tiempo, a ese proceso de paz, y juntas hemos convertido esa propuesta, esa idea, en un proyecto de cooperación internacional. Un proyecto que, más allá de nuestras propias organizaciones, es decir, de la OFP y de Atelier, involucra e interrelaciona ya dos ciudades, Barranca Bermeja y Valencia, dos territorios, el Magdalena Medio y la Comunidad Valenciana, dos países, Colombia y España. Nuestros territorios, donde se encuentra la OFP y donde nos encontramos en Atelier, son unos territorios con características muy singulares. El Magdalena Medio parte de ese gran río, el río Grande de la Magdalena, tan determinante en la vida de sus gentes, de sus pobladores, e históricamente importantísimo en la vida de Colombia. Un territorio especialmente azotado por el conflicto armado. Y la Comunidad Valenciana, una comunidad netamente mediterránea, bañada por ese mar decisivo en nuestra historia, nuestra cultura y nuestra configuración como país. Sabemos y reconocemos que es desde esos territorios físicos, culturales y simbólicos en los que cada una de nuestras organizaciones hunde sus raíces, desde donde establecemos nuestras relaciones de cooperación y nos proyectamos hacia el mundo como parte de Colombia y de España respectivamente. Bien, ¿y qué ha hecho posible que estas dos asociaciones tan diferentes en algunos aspectos culturalmente, tan relativamente alejadas por el océano, qué ha hecho posible que estas dos asociaciones hayamos alumbrado el proyecto Casa de la Memoria y de los Derechos Humanos de las Mujeres? Yo, si tuviera que poner de relevancia algunos de los rasgos comunes que han hecho posible esta juntura, esta alianza, resaltaría los siguientes. Por un lado, nuestra convicción sobre el importante papel que corresponde a las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de cambio social. Además, y de manera muy especial, nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y una decidida apuesta política por el empoderamiento de las mujeres, por nuestro empoderamiento. Y nuestra profunda convicción sobre el papel decisivo que corresponde a las mujeres en los procesos de paz y que corresponde en particular
en el proceso de paz abierto en Colombia en la fecha a la que me refería anteriormente y todavía muy lejos de concluir para que se pueda lograr esa paz completa. Bien, además del compromiso y los puntos en común de nuestras organizaciones, sabemos muy bien que además de nuestros propios compromisos, el de las dos organizaciones impulsoras, un proyecto como el de la Casa de la Memoria, que ha requerido una inversión importante de recursos económicos, ha sido posible también por la concurrencia de otros factores y circunstancias que lo han hecho posible. Y me refiero concretamente a la participación financiera de instituciones públicas como la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas, en el caso de Colombia, entidad que, al reconocer a la OFP como sujeto de reparación colectiva por los daños sufridos como consecuencia del conflicto armado, realizó las obras de adecuación del espacio cedido para la ubicación de la casa por la propia OFP. Y me refiero también, en nuestro caso, a la participación de instituciones públicas valencianas con una aportación significativa para el proyecto, que alcanza el 52% en términos financieros. Eso ha sido posible también porque también en nuestras tierras vivimos a partir del año 2016 unos años más favorables que los precedentes, cuando la Generalitat estuvo gobernada por el PP, porque como las personas asistentes que somos de aquí sabemos, esos tiempos fueron unos tiempos de cambio político en sentido progresista, cuando con el primer gobierno del Botànic, la Generalitat Valenciana reincorporó a Colombia como país destinatario de políticas de cooperación, que en los años anteriores había caído, digamos, de la lista de países destinatarios. Atelier propuso entonces el proyecto a la Generalitat Valenciana en el año 2017, en la primera oportunidad que se planteó, y la Generalitat Valenciana, como decía, ha hecho una contribución decisiva al mismo. Y posteriormente se sumó el Ayuntamiento de Valencia en el año 2019. Para nosotras, como entidad de cooperación internacional, es una gran satisfacción haber podido contar con la participación de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Valencia en el marco de la política pública de cooperación internacional para la puesta en marcha de este proyecto, un proyecto, la Casa de la Memoria y de los Derechos Humanos de las Mujeres, que es un proyecto pionero en Colombia, en tanto en cuanto tiene como eje vertebrador la memoria de las mujeres. Y si no estoy equivocada, es un proyecto también pionero en España. Dicho esto, creo que ya es el momento de que tome la palabra nuestra compañera Silvia Yáñez, abogada feminista del equipo de dirección de la Organización Femenina Popular y directora de la Casa de la Memoria, quien nos va a hacer una presentación más pormenorizada del proyecto. Muchas gracias. Silvia, por favor. Hola, Consuelo, y a todas las personas de esta mesa principal, llamaríamos así, en la presencialidad. En primer lugar, pues agradecer la oportunidad de presentarles a ustedes de manera detallada el proyecto que hoy es una realidad, Casa Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de las Mujeres.
es para nosotras realmente muy satisfactorio, muy especial, muy importante este momento que estábamos esperando que ojalá se diera allá, pero que bueno, estas tecnologías nos permiten también hacerlo casi que simultáneamente en todo el mundo. Pues agradecemos a Consuelo por la palabra. La idea justamente es que podamos conocer un poco más en detalle los antecedentes y algunos elementos claves del guión museológico de la Casa Museo. También pues envío un saludo a mis compañeras de equipo, a las compañeras de la Organización Femenina Popular que están aquí también presentes en este seminario, a Yolanda Becerra, a Carlos Galván, a Kelly Campo, a Laura Serrano, que están ahí también como asistentes, y por supuesto a todas las demás personas que nos acompañan el día de hoy en este encuentro. Me voy a permitir entonces compartirles algunas imágenes porque, pues bueno, el museo es también muy sensitivo, así que es la idea también de que podamos de esta forma observar pues todo lo que significa para nosotras el museo. La Casa Memoria y de los Derechos Humanos de las Mujeres, como ya lo decía Consuelo, está ubicada en Barrancabermeja, en lo que era la Casa de la Mujer de Torcoroma, de la Organización Femenina Popular. Vamos a hablar de, esperamos, 5 puntos. Uno primero sobre los antecedentes, algunos de ellos ya mencionados por Consuelo. Luego miraremos el corazón del museo, ¿no? Esas etapas, esas fases, esos momentos, esos escenarios que componen el museo. Vamos a hablar del equipo que ha hecho posible que esta historia se cuente hoy. También plantearles algunos desafíos, el horizonte de caminos que hoy nos asisten y dar al final también, por supuesto, unos agradecimientos. Empecemos entonces por los antecedentes de la Casa Memoria y los Derechos Humanos de las Mujeres. Decir que en la casa, como bien lo mencionaba Consuelo, es el resultado de la confluencia de una serie de oportunidades que, como dice la Organización Femenina Popular, a veces a la OFP se le dan unos milagros de confluencia de intereses y de multitudes que a veces ni siquiera nos podemos imaginar. Por un lado, pues ustedes conocen, la OFP es sujeto víctima del conflicto armado, sujeto colectivo, que la Unidad para las Víctimas, dentro de esa gran política de reparación integral que se creó con la ley 1448 en Colombia, bajo la dirección de Paula Gaviria en ese momento, pues impulsó algunos pilotajes de reparación colectiva, y para las mujeres en particular el piloto fue la Organización Femenina Popular, que arranca con este programa en el año 2012 y que incluye dentro del plan de reparación, que estaba compuesto por 62 medidas de reparación material, económicas, medidas de satisfacción, de rehabilitación, garantías de no repetición y de protección colectiva. Una de esas medidas era construir el Museo de la Memoria de las Mujeres para todo el país. Y esa medida estaba contemplada allí. En ese momento, la Unidad para las Víctimas y nosotras mismas, creo que debemos decirlo, no sabíamos que teníamos ese sueño, pero quizás no habíamos dimensionado toda la fuerza que podía tener eventualmente. Esa medida de reparación colectiva fue acompañada entonces por el Centro Nacional de Memoria Histórica, que ayudó de alguna manera en ese momento también a dimensionar de qué estábamos hablando, a la creación de un centro de documentación que con recursos del PNUD logró la recuperación de muchos de los documentos con los que contaba la OFP. Hablamos de, creo que son 2 o 3 teras de información que fue digitalizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, de fotografías, de material pedagógico, de archivos, de periódicos, de documentación, de historias de vida, de casos de víctimas, en fin, una serie, toda una documentación alrededor de la resistencia, pero también de las victimizaciones y todos los acontecimientos del
del conflicto armado en la región del Magdalena Medio. Ese archivo se conserva y hoy es el centro de documentación con el que cuenta la Casa Museo, y en su momento pues esto fue de especial interés por el Centro Nacional de Memoria Histórica. También hay que decir que en estos antecedentes confluye el apoyo de ONU Mujeres, que en ese momento apuesta por hacer el primer diseño del guión museológico sin tener todavía museo, pero ya teníamos guión. Y entonces el proceso de reparación colectiva se materializa en la posibilidad de contar con una inversión importante del Estado colombiano, de la Unidad para la Atención y la Reparación de las Víctimas, de reforma a la Casa Museo. Y luego, entonces, vendría el aporte, la alianza tan importante que hicimos con Atelier para que los fondos de cooperación de la Generalitat Valenciana, como ya lo mencionó, y ahora también del Ayuntamiento de Valencia, pudiera invertirse en toda la reforma, digamos, interior, en el diseño y el desarrollo de los interiores, en la construcción museográfica, en terminar la investigación museológica y en la curaduría. Entonces, pues finalmente eso es lo que posibilita que exista hoy esta casa museo. Pero antes también, digamos que había el antecedente, y es que la organización siempre ha considerado dentro de su agenda política la importancia de la memoria histórica para la paz en este país, como marco de la construcción de paz en el país. Y por supuesto, parte de esos momentos y de esas experiencias de memoria histórica se representan en la intervención directa de los espacios urbanos, que desde el año 2007 tuvo su primera representación. Y estas fotos que ustedes ven es en el Parque de la Vida en Barranca Bermeja, en donde están unos espacios femeninos, unas esculturas en metal de figuras de mujer, unas completas y otras vacías, así como la vasija de mujer que trae la consigna que sea la vida, Parque de la Vida. Y esto hace parte también del acompañamiento que en ese momento, en el año 2007, periodo además de recrudecimiento del conflicto armado, pero en especial de fractura del proceso organizativo de la OFP, de debilitamiento profundo de la organización, y entonces vienen las parlamentarias suizas como madrinas de la organización y hacen posible esta primera intervención urbana. Y luego más adelante, pues este es el segundo memorial que tenemos en el año 2016, varios años después, ya en el marco del proceso de reparación colectiva, la OFP construye este segundo memorial a la luz, que es uno de los símbolos, en el lugar en donde fue asesinado uno de los integrantes y líder de la organización, que es Diofanol Sierra Vargas, asesinado el 8 de abril del año 2002 por los paramilitares. Y en ese lugar se construyó este memorial de la luz, de las velas, que es muy importante para las mujeres en ese símbolo que representa la esperanza en medio de la penumbra, de encontrar caminos en medio de la incertidumbre y de reconocer también la fe diversa como identidad de esa fuerza espiritual. Y tenemos este último memorial que hemos construido, que es el Memorial a la Bata Negra. El Memorial a la Bata Negra pues es además muy significativo. Se hizo en el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas de Violencia Sexual en Colombia, y se construyó en el barrio El Campín en Barranca Bermeja también, y es una bata grande que interviene todo el parque y hace visible este símbolo de la organización usado especialmente en los escenarios de movilización, que representa además una posición colectiva de oposición a la presencia y acción de los actores armados, de protección del territorio y del dolor por los muertos. Es además, pues, como es muy impactante cuando se visita el lugar en Barranca Bermeja. Y luego entonces tuvimos estos primeros diseños de la casa museo. Estas eran nuestras primeras ideas con las que fuimos ahí con muchas personas mostrando es que queremos hacer una casa museo, es que queremos hacer una casa museo, y teníamos estos diseños preliminares, tanto de la fachada, que significa la organización y resistencia a través de estos, bueno, esto fue luego cambiado un poco, y luego también
unas ideas iniciales sobre la distribución de los espacios y de exposición. También dentro de ese proceso creo que es importante recordar también lo que significó hacer parte de la primera muestra del Museo de Memoria Histórica de Colombia. Digamos que el museo todavía no está, pero ellos hicieron Voces para Transformar a Colombia, que es esa primera muestra que busca comprender el conflicto armado y sus impactos fundamentalmente desde la voz de las víctimas. Y uno de esos contenidos o escenarios de esa exposición, que fue itinerante, es el de la Organización Femenina Popular. Hace poco, el año pasado, en el año 2020, la JEP, a través de la sección de primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad del Tribunal de Paz, del Acuerdo de Paz, de Acuerdo Final de Paz con la FARC, emitió un auto que es el auto 058 del año 2002, con el objetivo de que se ordenara al Centro Nacional de Memoria Histórica, que hoy está en bastante debate alrededor de pues su posición frente al conflicto y frente a las víctimas, le ordena entonces preservar y conservar en su integridad la colección y por supuesto la colección de la OFP, para que no se altere, ni se suprima, ni se modifique en su contenido. Pero esto es clave también porque pues ya nos da una ruta museológica más definida en este momento cuando se hace esta primera exposición. Ahora ya, pues bueno, después de eso vino mucho trabajo de investigación, vino mucho debate, muchos asesoramientos internos, externos, toda la parte constructiva también fue compleja, y al final pues tenemos este que es el corazón del museo, y vamos a ver entonces en qué consiste. La Casa Museo de la Memoria y los Derechos de las Mujeres es un espacio museal que recoge la historia de lucha y resistencia de la región. Aquí nos reconocemos en el territorio, sentimos su calor, sus sonidos vibrantes, su naturaleza diversa y salvaje, evocando una historia que contiene agudos y latentes conflictos económicos, sociales, políticos, pero que también es la memoria de la fuerza y la tenacidad viviente que aquí habita en este territorio. Al visitar la casa, ustedes podrán estar cerca de ese dolor que ha marcado la vida de muchas generaciones en este país, que han crecido y soñado en calles y puertos. También podrán estar cerca de los cuerpos de las mujeres avasallados, de los rostros y los nombres que han sufrido la persecución, la exclusión y la impunidad. Estarán también junto a las memorias de los procesos colectivos, junto a la solidaridad, a la fuerza movilizadora de muchos sectores sociales que continúan sosteniendo las banderas de la vida, la justicia social y la dignidad, a pesar de que este país se resiste a darle oportunidad a la vida y a superar el conflicto. Los símbolos, por supuesto, son una dimensión fundamental de todo el guión museológico, porque han marcado la historia de esta tierra y están presentes para traernos los momentos de temor, pero también las estrategias que permitieron sobrevivir y que continúan hoy defendiendo la vida en medio de las grietas de la muerte. Este es un lugar seguro para encontrar muchas voces también, voces para recordar, para sanar y para construir paz. La Casa Museo cuenta además con lugares comunes a todos ustedes, a las mujeres, por supuesto. Un lenguaje cifrado alternativo y también los caminos insurreccionales construidos en el Magdalena Medio. Da cuenta de la fuerza colectiva de las mujeres, de su capacidad generadora de vida, que transformó el rol reproductivo desvalorizado por la razón patriarcal y lo puso en el centro como oportunidad para cuidarse a sí mismo, para cuidar a otros, para resistir la lógica de la muerte, de la violencia y de la guerra, y definirse en la opción política de la civilidad y la autonomía. El objetivo principal de la Casa de la Memoria y los Derechos Humanos de las Mujeres es promover justamente la reflexión sobre la memoria y la garantía de los derechos humanos a partir del reconocimiento y visibilidad y comprensión de los hechos y afectaciones diferenciales cometidos contra las mujeres en el marco del conflicto armado, así como sus experiencias de dignidad, de empoderamiento, de resistencia, que contribuya finalmente
a fortalecer esa esperanza de las nuevas generaciones, en particular por construir un país justo, digno y equitativo para todas las personas. Queremos que el museo además contribuya a la investigación sobre pues, el patrimonio tangible e intangible relacionado con los derechos humanos, que promueva la educación, la pedagogía sobre memoria histórica y que desarrolle acciones de comunicación permanente, difusión y extensión cultural relacionada pues, con estos temas. La narrativa de la Casa Museo es una narrativa que se divide en varios escenarios desde el ser. El primero es el ser una con el territorio. El ser una con el territorio, bueno, luego de que uno accede a la Casa de la Memoria, se encuentra en ese umbral de ingreso, pues además de los créditos y esta parte como institucional, está un paisaje sonoro para evocar pues desde el sentido del oído algunos elementos importantes del contexto y luego más adelante pues empezamos con ser una con el territorio, que es entonces una representación gráfica del recorrido por el cauce del río. Ahorita quizás vemos una imagen más clara, pero en sí ese primer camino es una forma del río Magdalena, de su cauce, con varios espacios, con varias variables espaciotemporales sobre la riqueza del territorio, sobre su ubicación geográfica, sobre la presencia de los actores armados, el contexto político, el contexto económico, cultural, ambiental y social, en paralelo con la formación de la identidad de mujer popular, respetuosa de la vida y resistente y defensora del territorio. Además, porque Magdalena Medio pues, es una región además caracterizada históricamente por una confluencia de hechos y de conflictos permanentes por los derechos laborales, sindicales, del campesinado. Entonces, esa confluencia también da unas características particulares al ser territorio. En términos de simbología, se encuentra en balance las geografías del territorio con el cuerpo de las mujeres, el cuerpo femenino. En la línea de tiempo encontramos fotografías del ser mujer popular, encontramos la línea espacio-tiempo constituida por la cronología de hitos en el contexto político, económico, social y cultural, y la reconstrucción de los hitos incorporados a la línea a partir también de la prensa regional. Y es interesante porque los hitos históricos se pueden contrastar con la dimensión que estos tuvieron desde la prensa, normalmente pues parcializada y sesgada de la misma construcción histórica de los hechos. Y en cuanto al espacio, encontramos la exposición fotográfica, nosotras dijimos no, semblanzas de la OFP, que busca pues hacer un registro de la memoria histórica, biográfica y política desde la literatura. Esta es del fotógrafo Leonardo Gil y la curaduría es de Diana Obando Balbuena y Carolina López. También está allí un audiovisual que se llama La Tierra es la que todos tenemos en común, que explica la ubicación geoespacial del Magdalena Medio, las características del paisaje bioclimático, las actividades productivas y su impacto en la degradación de los ecosistemas terrestres. Aquí se trata un poco más de dimensionar las características ambientales y pues cómo está relacionado esto con el conflicto armado. Esta es una producción del colectivo La Tiza y además encontramos la cartografía de las características bioclimáticas, riquezas naturales, ecosistemas y la presencia de actores armados y conflictos territoriales. Al final, ustedes ven al fondo, es una semblanza, un muro de semblanza y homenaje a quienes fueron protagonistas de la acción política no violencia como resistencia en el territorio. Luego tenemos el ser víctima. El ser víctima, entonces, este eje aborda el concepto del daño representado en rostro de personas que sufrieron los impactos de la violencia en el marco del conflicto armado a través de testimonios, de fotografías, de reflexiones sobre la ausencia y sobre lo que se perdió. Se trata de una experiencia individual del visitante, la visitante, que accede a diferentes testimonios y recuerdos sobre hechos de victimización en el marco del conflicto armado. Aquí tenemos también el árbol de la vida, no las enterramos, sino que las sembramos, que es un memorial constituido por un árbol
creciendo en el territorio como sobre la luz como símbolo de esperanza, en el que se recuerdan con placas en acrílico las mujeres asesinadas en el marco del conflicto armado en la región, y se invita también a reflexionar sobre la muerte, a evocar la memoria de quienes fueron asesinadas y en su legado. También se encuentra instalado una base de datos sobre los feminicidios de los que se tiene documentación acerca de las víctimas, los hechos, los presuntos perpetradores y el lugar donde fueron cometidos, para consulta pública de todo el que quiera acceder a esta base de datos. Ahí también tenemos el audiovisual Mirar al Corazón con Ternura, que es un documental elaborado por la diócesis de Barranca Bermeja sobre la violencia sociopolítica, y tenemos los testimonios de las personas, o la recreación pues de los testimonios de víctimas asesinadas, líderes de la OFP, y un homenaje a las víctimas de violencia sexual, así como un audiovisual sobre el daño colectivo y reparación de la Organización Femenina Popular. En el eje Ser en Resistencia, esta es una exposición móvil sobre la resistencia de las mujeres a la guerra, sus acciones de civilidad, autonomía y exigibilidad en la superación de las causas estructurales del conflicto social armado, su solución política y negociada. A un lado, la colcha, no las enterramos, las sembramos, que es una colcha elaborada con camisetas de diferentes movilizaciones y acciones políticas de resistencia. Entonces, pues esas son las camisetas y están tejidas para construir una sola colcha. Y por su parte tenemos también las vitrinas móviles, que son piezas gráficas del Ser en Resistencia, que son fotografías que han sido tratadas con bordado y con algo de diseño digital de la artista Natalia Mustafa Sanim. Este es Ser en Resistencia. Luego tenemos Ser Sobreviviente. Las mujeres y comunidades han sobrevivido en el conflicto armado, al asedio de las violencias estructurales y culturales que continúan, y este espacio reivindica las diferentes estrategias comunes, porque ustedes pueden verla, se caracteriza por, son fachadas de casas muy tradicionales en Barranca Bermeja. Entonces, desde los lugares comunes, desde donde se hace la resistencia, desde donde se brinda el cuidado y se preserva la vida en medio de la guerra. En este espacio se cuenta también, ustedes pueden allí, y ahorita de pronto alguien de Atelier puede compartir al chat el enlace del museo en la virtualidad, y en cada una de estas ventanas y puertas hay un símbolo que fue usado por las mujeres para sobrevivir, para resistir, para la resiliencia, para la defensa de la vida, para la construcción de redes de apoyo, de cuidado, de afecto, mediante un lenguaje alterno entre las mismas sobrevivientes a la violencia, a la exclusión y al conflicto armado. Estas fachadas a escala en tipología sobre un muro falso evocan también las primeras casas de la mujer como espacios de encuentro, protección, albergue e identidad política en la región. En esos nichos, entonces, ustedes pueden encontrar los símbolos que han construido las mujeres en este proceso. Finalmente, tenemos el espacio de Ser Constructora de Paz, que es un espacio de esperanza y reflexión después de haber transitado por el dolor, después de haber visto las estrategias de resistencia y de resiliencia. También encontramos un espacio final de esperanza y de reflexión, y de un llamado al compromiso frente a la no repetición de los crímenes y violaciones a los derechos humanos, para hacer visibles también los aportes de las mujeres a la construcción de paz y la importancia de preservar la memoria histórica en este país. También pues hay información sobre lo que se está haciendo, sobre los proyectos, sobre las actividades, las acciones. Bueno, es un espacio más dinámico y un espacio también para el cuidado emocional, porque allí pues hay elementos de decoración y hay pues unas sillas muy cómodas, es un espacio mucho más como para, también hay esencias florales y ahí se pueden hacer como diferentes dinámicas para salir como más tranquilos y más comprometidos. Bueno, y la Casa Museo tiene la tienda museo, que es un espacio en donde, pues bueno, puede encontrar algunos recordatorios, camisetas, los libros,
llaveros, y bueno, tenemos un espacio en Instagram, ahí nos pueden encontrar como tienda casamuseo.mujeres y ahí están algunos de los elementos que están a la venta. ¿Quiénes hicieron posible este proceso? Por supuesto que tuvimos un equipo, el curador fue Luis Carlos Manjarres, que era en ese momento del Centro Nacional de Memoria Histórica, hoy está también en otros espacios de memoria en Bogotá. La investigación estuvo a cargo de Laura Serrano, el diseño arquitectónico de Luis Eduardo Galván, las asesorías en museología de Gloria Cuartas, en la narrativa de Oscar Campo Becerra, la asesoría política de Yolanda Becerra y por supuesto todo el equipo de la OFP y el equipo Atelier que siempre estuvo al lado acompañándonos en este proceso. Ahora también tenemos un consejo consultivo, que es un órgano colegiado y plural encargado de asesorar, analizar, acompañar y proponer diferentes estrategias y acciones para el funcionamiento, posicionamiento y proyección de la Casa Museo. Y en esa idea de asesoramiento, de análisis, de acompañamiento, propone ideas, proyecciones, articula con otros espacios de manera que pueda darle una dimensión multiescalar, multitemporal, multisituada y multiagente para poder llevar esto pues a muchas personas y que puedan realmente asistir y acompañarnos en este proceso. Y lo conforman pues diferentes personas que por su lugar en el mundo y por su rol y por su experiencia pues aportan elementos muy interesantes a la dimensión museológica que tiene la casa, en particular en cultura, Luis Carlos Manjarres, en el liderazgo político, en el vínculo con la academia, con la cooperación y la visión internacional, ahí está Consuelo. En cuanto al feminismo, también Claudia Mejía Duque de la Corporación Cisma Mujer, sobre paz y seguridad, Margarita Muñoz de ONU Mujeres, sobre verdad, la comisionada Alejandra Miller, algunos representantes locales, políticos, en materia de arte, cultura, de comunidad, interseccionalidad y de articulación regional, Ubencel Duque de la Corporación Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Y hoy en día, pues la Casa Museo también hace parte de la Asociación Internacional de Museos de Mujeres, de la red de sitios de memoria latinoamericanos y caribeños y de la red, ya voy a terminar, 2 minutos y termino, de la red colombiana de lugares de memoria, y hoy tiene una alianza muy importante con la Universidad de Liverpool para diferentes estrategias pedagógicas de la Casa Museo. Nos proyectamos claramente en consolidar una agenda cultural participativa e intergeneracional. Queremos que la Casa Museo sea sostenible, por supuesto, esto es muy importante, sostenible económica, política y socialmente, y estamos buscando comprometer a las entidades públicas y locales, pero bueno, todavía estamos, estos son desafíos, ¿no? Todavía estamos en ello. Buscamos también generar acciones de protección, tanto de los programas, de los contenidos, del equipo, también en la situación actualmente de agudización, digamos, de la situación de riesgo, y de protección de los archivos. Actualmente nuestros archivos están en el Centro Nacional de Memoria Histórica y queremos recuperarlos para que podamos protegernos nosotras y buscar alianzas para proteger estos archivos, y en una constante de mejoramiento de la organización interna también y de la infraestructura, porque todavía hay elementos de la infraestructura que obviamente con la puesta en funcionamiento nos hemos dado cuenta de la necesidad pues de estas inversiones. Agradecemos claramente a Consuelo y a su equipo de Atelier, a la Generalitat por haber creído en nosotras, por haber creído en este proyecto, a todas las compañeras de la OFP, a muchas personas que han estado ahí, que además nos creen y creen en este propósito tan importante. Creemos que la memoria pues cuenta muchas historias de vida, individuales, colectivas, y puede aportar significativamente a la construcción de paz en este país. Recordar es un derecho que debe ser protegido y promovido por el Estado para que las víctimas y sus organizaciones estén en la capacidad y en la autonomía para producir sus propios procesos de memoria, con el cuidado emocional que requiere y como una oportunidad de interpelar
a las comunidades también, a los territorios que han posibilitado que el conflicto se amañe tanto en nuestra tierra, para la generación también de diálogos impensados pero necesarios y que acentúen la identificación del legado de violaciones a los derechos humanos como algo que merece el rechazo de todas las personas. La memoria histórica es fundamental para la paz, para dar camino a un país democrático en el que pensar y creer en condiciones de justicia no sea sinónimo de persecución y por el contrario, en el que colectivamente las personas sobrevivientes cuentan con redes afectuosas cargadas de poder sororo y amoroso, como los de la OFP, que contribuyen profundamente a evitar el olvido, a nutrir con otras voces espacios hegemonizados por los actores de la guerra y a generar mayor eco en las nuevas generaciones con apuestas de paz y de justicia social. Pues muchas gracias, no más tiempo. Acá nuestros contactos, en el Facebook, en Instagram, síganos, por supuesto ahora las redes sociales son muy importantes, así que síganos, denos el like en estas nuestras publicaciones y nos pueden escribir también al correo electrónico y a nuestros teléfonos, etcétera. Estamos ahí muy prestos para todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por tu exposición tan calurosa y amplia y profunda. Esperamos que eso sea el preludio a que muchas de las personas que están participando en este acto entren a través también del link que acabamos de pasar para que puedan hacer individualmente la visita virtual a la casa. A continuación, Quiñonero, periodista, escritora, tiene un libro muy significativo sobre la historia de las mujeres de la República, nosotras que perdimos la paz, y tiene una atención muy acentuada hacia todos los trabajos de la memoria. Cuando quieras, Yum. Hola, buenas tardes, buenos días a las compañeras que están al otro lado del charco, ¿no? Gracias a todas por estar esta tarde aquí, gracias a Atelier por organizar este encuentro y gracias desde luego a la OFP por ser una fortaleza feminista en la construcción de la paz, en la visibilidad y que ha logrado este milagro, ¿no? Han logrado ustedes el milagro de poner en marcha un museo, la Casa de la Memoria, que, bueno, que nos produce a las españolas, a las valencianas, pues mucha envidia, ¿no? Una sana envidia y, bueno, la necesidad también de aprender de su trabajo, ¿no? Quería saludar también y de una forma especial a Yolanda Becerra, a Amparo Suárez, que bueno, las conocí en viajes también a Colombia, cuando hice Colombia, la guerra que no existe, una película para un pequeño trabajo documental también para Atelier, ¿no? En los trabajos de difusión de Atelier para que la gente conozca también en nuestro país la situación de Colombia, ¿no? De la lucha y de la construcción de la paz, ¿no? Me proponían las compañeras que hablara por situar un asunto en relación a la memoria, a las memorias, a nuestra memoria, a la memoria española, a la memoria que estamos tratando de construir, la memoria democrática, ¿no? de las luchas por la democracia en nuestro país y relacionarlo con la construcción de la paz y la lucha contra la guerra también en Colombia, ¿no? A mí me parece y quería destacar una consigna preciosa, como tantas consignas de la OFP, ¿no? Esta que dice, ojo con la vida, hagámosle el amor al miedo, ¿no? Yo creo que la construcción de la paz, el proceso de paz, la resistencia y la vida cotidiana en Colombia, bueno, está construida desde luego desde la OFP con todo el amor y la solidaridad y el apoyo en una red de mujeres que han hecho posible
que hoy esté en marcha esa casa museo. En el Estado español llevamos 40 años de democracia, digo, por poner en relación, ¿no?, los procesos de paz, ¿no?, y la construcción de la memoria y la construcción de la historia, porque más allá de construir la memoria, de poner nuestro relato sobre la mesa, está en dar el siguiente paso, que es construir el relato que sea oficial, ¿no? No solamente el relato personal, individual de tales personas, de tales sectores, sino poder elevar a la categoría de historia el papel popular, el papel en este caso de la lucha de las mujeres, ¿no?, como ha hecho la FP. Quería señalar, contaros que en esa construcción de la memoria en el Estado español, pues vamos muy lentamente. El proceso son procesos en cierto modo diferentes. Claro, la guerra en Colombia es una guerra de 60 años. Tan profundo es el dolor el sufrimiento de la guerra, que llega un momento en el que, cuando yo me interesé y tuve que hacer el documental y viajar a Colombia para hacerlo, me encontré que aparecía como invisibilizado incluso no solamente el papel de las mujeres, sino la propia guerra invisibilizada, primero bajo unas denominaciones y palabras que no hablaban de guerra, sino de conflicto, una forma de suavizar el hecho tan grave, tan violento, tan dolorosísimo, tan terrible, y hablar de los actores armados también para suavizar el papel de los militares, de las armas, de la guerra. Esa invisibilización, ese silencio impuesto también sobre una sociedad como una de las armas de la lucha, ha hecho en el Estado español que nuestra lucha por la memoria pues vaya retrasada, pero abriéndose camino. En el 2007 tuvimos después de que tenemos democracia desde el año 78, con la Constitución y un acuerdo una transición que después de morir el dictador, 40 años de dictadura, supuso hasta el 2007 pues demasiadas décadas todavía sin poder hablar de memoria. Construimos en ese debate el primer paso para la construcción de la memoria democrática. Se vuelve a replantear ahora, pues muchos años después, la aprobación. Estamos discutiendo un anteproyecto todavía de memoria democrática, y desde una mirada feminista estamos planteando también que ese anteproyecto tiene que reconocer, tiene que plantear, ¿no?, el papel de las mujeres, tiene que mirar a las mujeres, tiene que plantear el concepto de víctima, no limitarse estrictamente a la vida pública, a esa división que se hace tradicional, oficial, la vida pública y la privada, sino que bebiendo del movimiento feminista poder plantear que las víctimas, el conjunto de las víctimas, el conjunto de las mujeres fueron víctimas en una sociedad, en una dictadura que anuló por completo, sometió por ley a las mujeres, a los maridos, los sacó a las mujeres de la escena pública y las sometió a la autoridad de los padres y maridos. Eso no lo inventó la democracia, no lo inventó la dictadura, pero la dictadura sí recortó los derechos que la Segunda República había logrado y había instituido para muchas mujeres. Estamos en este momento, en este debate, por plantear esa mirada que el proyecto de ley pueda contemplar a las mujeres como constructoras de la paz, pero también como víctimas en su conjunto, ¿no? Señalar la violencia reproductiva, señalar la desaparición forzada de menores recién nacidos, y no solo como víctimas de la guerra, ¿no? Víctimas en realidad de la dictadura en este caso, ¿no?
señalar en ese sentido todas las faltas de libertades que en una dictadura suponen el control de la vida de las mujeres. En realidad, para el poder es fundamental controlar a las mujeres para poder controlar el poder. Y ese tiene que ser nuestra imagen, ¿no? nuestra fuerza, nuestro hilo conductor para señalar también las necesidades de que una ley de memoria democrática feminista pueda dirigir su mirada hacia las mujeres, visibilizar su papel, visibilizar entonces los intereses del Estado en controlar la sexualidad de las mujeres, en señalar la violencia de muchas maneras diferentes, ¿no? Para controlar los cuerpos de las mujeres y cómo la propia ley, la propia violencia deja a las mujeres sin recursos, abocadas en realidad a una vida, a muchas de ellas, a una vida estigmatizante o a vender sus propios cuerpos como una forma de vida y por eso mismo luego también son desconsideradas, ¿no? Estigmatizadas, ¿no? Yo creo que este esfuerzo que ahora estamos realizando ante este proyecto de ley, que lo miramos con mucha esperanza, ¿no? Para señalar en el Estado español la necesidad de imaginad que ahora, como pasará en Colombia, no solamente hablamos del presente, de los dolores presentes, no solamente hablamos de los dolores de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, sino en realidad cómo hemos ido heredando esos dolores y bueno, en este momento estamos incluso en mi ciudad, en Alicante, hoy están excavando y buscando cuerpos de personas fusiladas hace 80 años que durante todos estos años aún de democracia no habían sido considerados para recuperar sus cuerpos y devolvérselos a sus familias, ¿no? La Generalitat Valenciana, después de una ley que aprobamos en el año 2017, está poniendo en marcha esa ley y esas políticas que están haciendo posible esos reencuentros, ¿no? Yo quiero señalar que la lucha es fundamental, que lo que está en disputa tanto en Colombia como aquí, ¿no? son la tierra, los recursos, la energía y el control sobre las personas, y que ese es un camino que lleva del que solo podemos salir en la medida en que seamos capaces de señalar también el papel de las mujeres, el papel de la historia y el papel de la democracia, ¿no? Cuando estuve en Colombia comprobé cómo la fuerza de las organizaciones de mujeres, desde luego de la OFP, era una fuerza capaz de acompañar en el dolor, porque a tantas mujeres y en tantos sentidos, ¿no? El dolor de tantas víctimas amanecidas en el río, como un dolor redivivo, ¿no? Y permanente, ¿no? Yo creo que bueno, los acuerdos de paz de 2016 en Colombia han posibilitado abrir una puerta a la esperanza. La Casa de Museo de las Mujeres y de la Memoria de las Mujeres es, como decís, un milagro, pero un milagro construido por valientes mujeres que, bueno, sois un ejemplo para todas nosotras. Yo creo que no solamente la ley, cualquier ley de memoria, cualquier acuerdo para poder como curar las heridas en nuestra sociedad y significa afrontar el dolor, y yo, bueno, no he visto ninguna organización como la OFP capaz de hacerlo, para reconstruir sus casas, para proteger a las mujeres que estaban perseguidas, para las mujeres perseguidas por la lucha política, pero también ante las violaciones y el maltrato de
los hombres más cercanos, ¿no? Gracias a vosotras por estar ahí, gracias por ser un ejemplo para todas las mujeres y todas las feministas del mundo. Gracias, compañeras. Muchas gracias a ti, Yum. Pasamos ahora a la intervención de Candy Barroso, que estuvo también en Barranca en el momento de inauguración de la Casa de la Memoria. Candy, por favor, cuando quieras. Muy bien, voy a chillar un poquito porque entre que mi ordenador es un poco viejete y parece ser que hay algunas compañeras que dicen que no se oía bien, bueno, espero que se me oiga bien. Agradecida de compartir esta tarde con todas vosotras. Mando un saludo porque seguro con María, con algunas compañeras de las que hice amistad ahí en Colombia, seguro que nos están escuchando. Mando un abrazo sórico, grandísimo y todo mi amor para ellas. Para mí es un privilegio estar aquí, como lo fue en el año 19, en julio del 19, estar en la inauguración de la casa. La primera foto que habéis puesto, Silvia, una de las fotos que habéis puesto de las 4 mujeres con las edades diferentes, la foto nos da la realidad de la imagen tan potente que fue en la inauguración. ¿Lo recuerdas, Silvia? Cuando ellas todas de blanco, cogidas de la mano, vinieron entre todo el público que estábamos importantísimo, porque lo han dicho las compañeras, porque es un referente de una acción que no hay en ningún lugar, ni aquí, tan siquiera con los esbozos o el intento de la ley de memoria histórica, pero también porque es importantísimo visibilizar efectivamente el sufrimiento que ha habido en Colombia, porque la guerra existía y la guerra siempre lleva sangre, dolor y lleva destrucción. Pero mientras la destrucción estaba funcionando, las mujeres eran las que estaban sosteniendo el país y sufriendo el país, y sobre todo en esta zona, y sufriendo efectivamente las agresiones, porque lo son en todos los conflictos armados. Las mujeres somos botín de guerra, ¿no? Sobre todo la violencia sexual. Mirar, hoy creo que ha sido, esta mañana han dicho, han conseguido soltar a las 300 mujeres en Nigeria otra vez. Las mujeres siempre somos botín de guerra para atemorizarnos a nosotras, pero también atemorizar a toda la población. Y fue importantísimo. Para mí fue un baño de realidad, pero además creo que lo expresé, un chute de energía, ¿no? de ver la capacidad con esa fuerza, con esa manera tan dulce, tan pausada, ¿no? Aquí yo soy más terremoto, pero ellas cómo han conseguido hilvanar y trenzar todas esas redes para expresar y que no haya olvido y haya reparación. Y sobre todo, a mí me impactó de la casa, que lo ha nombrado Silvia, el árbol de la vida, ¿no? La semilla. Es una historia que tenemos que copiar, porque a mí de eso que dicen, no, es que no hay que copiar, pues lo que está bien, lo que tiene fuerza, lo que transmite, copiémoslo, es que ya está bien, ¿no? Es una expresión tan brutal, tan de vida, ¿no? O sea, con el sufrimiento y con la muerte, exponer vida. El árbol de la vida fue
fue magnífico y bueno, todo en general. Yo creo que a mí me preguntaban que bueno, que qué relaciones para el feminismo pues veíamos. Lo estamos viendo, o sea, que qué conexiones podrían haber. Ahora que estamos organizando pues en todo el mundo el 8 de marzo, lo estamos viendo todas las mujeres, ¿no? El tema de que las mujeres pues siguen siendo las invisibles en todo, en la economía, en los negocios, pero ahí están, permanentemente son imprescindibles, ¿no? Invisibles pero imprescindibles. Es importante pues seguir tejiendo estas redes, empoderándonos, como también se ha dicho anteriormente, con el empoderamiento. A mí hay una frase, ahora como nosotras estamos intentando representar para el 8 de marzo, porque no vamos a hacer manifestaciones, simplemente vamos a hacer pues unos actos muy contenidos con respecto a la organización, también una de las organizaciones con las que yo participo. Hay una frase de Concepción Arenal, de las primeras abogadas aquí españolas, que decía que todo parece imposible, me la he anotado, o sea, todas las cosas son imposibles mientras lo parecen, decía ella. Y claro, nosotras somos capaces de, las mujeres, con esa fuerza, con esa energía de efectivamente pensar que las cosas son posibles. Yo le estaré agradecida a la vida y sobre todo a Consuelo el haber podido compartir la inauguración con todas vosotras, el haber hecho hermanas ahí en Colombia y desde luego, por supuesto, que bueno, pues lo que vosotras estáis, las mujeres de Barranca Bermeja, de la OFP, intentando que en las agendas, la agenda feminista, la agenda de las mujeres esté en la agenda política, precisamente porque somos constructoras de paz. Las mujeres somos constructoras de paz. Y si en algo tenemos que estar apoyando todo el mundo, porque aún hay, no, hay muchas desigualdades, es para que si la paz llega, que la deseamos con toda intensidad, si no las mujeres no forman parte de esa paz, no habrá un mundo como nos gustaría, un mundo sostenible, un mundo vivible, un mundo compartido, porque si no volveremos a repetir esquemas patriarcales, esquemas de dominio, esquemas de invisibilizar al 50% de la población. Por eso es importante apoyar la Casa de la Memoria, la Casa Museo, apoyar a las mujeres de ultramar, porque vuestras luchas son nuestras luchas, vuestros éxitos son nuestros éxitos y viceversa. Yo estoy agradecida de estar aquí y bueno, lo único que puedo decir es que, compañeras, que seguimos luchando, que seguimos caminando y a ver si pronto nos podemos ver. Muchas gracias, Candy, por tus cálidas palabras, como siempre, y tan cariñosas y tan sentidas. Le tocaría ahora la intervención a Lucía Beaumont, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Valencia. Por favor, Lucía. Hola, muy buenas tardes, buenos días a las compañeras que nos están viendo al otro lado. En primer lugar, pues la verdad es que quisiera agradecer el trabajo realizado por la OFP y por Atelier, un trabajo que es inimaginable ahora mismo, ¿no? Todo el trabajo que se ha realizado por parte de estas asociaciones aquí en Valencia, ¿no? Un poco al hilo de la conversación que estaba comentando yo. Agradecer también de este espacio que han creado por no renunciar a hacerlo, ¿no? A pesar de todas las limitaciones que tenemos, evidentemente, motivadas por la situación epidemiológica, siguen apostando y seguir apostando por crear estos espacios de reflexión y de compartir, especialmente, son muy necesarios. También pues saludar, como no, a la secretaria autonómica, a Toñi Serna, secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, a Candy, a Yum, a Silvia Yáñez, a todas compañeras, saludos.
Quisiera también hacer primero una consideración, ¿no?, sobre la necesidad y la importancia que tiene en la colaboración de las diferentes instituciones con las asociaciones y también en la colaboración también tenida en la cooperación. Creo que si algo nos ha enseñado el movimiento feminista y las feministas es la necesidad de la sororidad y de la fraternidad, ya que este valor realmente sin él no tiene mucho sentido hablar de igualdad y de libertad. Al final, este tercer valor, que creo que es el más esencial, o por lo menos así como yo lo considero, lo que nos está hablando es que debemos ser igualmente libres e igualmente iguales, ¿no? Y por lo tanto es un valor esencial porque en él está implícito la empatía y el saber que todas debemos de compartir y debemos de anhelar y luchar por esa igualdad de todas. Por eso son tan necesarias esas iniciativas que ponen el foco de restablecer esta memoria histórica y de restablecer sobre todo lo que hablamos es de la visibilización y tras la visibilización el empoderamiento. Y me explico. Las mujeres realmente siempre hemos estado invisibilizadas, ¿no? Esa frase que a veces hemos oído es esa frase de son cosas de mujeres, ¿no? De esa forma despectiva en la cual pues, se nos relegan a cualquier actuación, cualquier trabajo, cualquier pensamiento, cualquier reflexión a una cuestión secundaria, ¿no? Como que carece de importancia o de necesidad. Entonces, de alguna manera, lo que se trata con todo ello es de invisibilizar, ¿no? Y de ponerle importancia y de ponerle en valor tal y como pues, podrían hacer cualquier hombre. De hecho, tenemos muchas... yo siempre me gusta extrapolarlo a cosas sencillas, ¿no? A veces hablar desde cuestiones así muy teóricas nos impide aterrizar en la tierra, ¿no? Y poner los pies en suelo firme. Aquí, bueno, supongo que en muchas partes las mujeres realmente somos las que estamos sosteniendo la vida, las que estamos cuidando, las que nos encargamos de las tareas del hogar, las que nos encargamos de poner la alimentación encima de la mesa y de cocinar la comida, la cena, la merienda, el desayuno, nos encargamos de todo ello. No se pone en valor, pero no obstante, cuando llega un fin de semana y hay un momento de ocio, el hombre a lo mejor en ese momento pues, se encarga un poco de la comida y todos son alabanzas y todos son halagos, ¿no? Pero no obstante, el trabajo diario que hacemos las mujeres no se pone en valor cuando es diariamente la que nos esforzamos no solo en pensar todos los menús, sino en realizarlos, ¿no? Esa sería como extrapolar una cuestión mucho más sencilla. Hablando de la visualización y de la memoria histórica, creo que es muy importante y justamente es volver a hablar de la importancia que tenemos nosotras en todo lo que realizamos. Tanto en el conflicto, en la guerra que se padece en Colombia, tanto también en la guerra civil española, evidentemente las mujeres, aparte de que fuimos también partes activas en la lucha, cosa que no se ha reconocido, que cuesta mucho de reconocer por parte aquí en España. Además, también hemos sido víctimas, ¿no? Como tantas compañeras que me han precedido en esta charla, se ha comentado, ¿no? Víctimas sobre todo cuando se utilizan nuestros cuerpos como objetos, como violencia sexual de las mismas. Además, nosotras en ese sentido, aparte de ser parte activa de la lucha, aparte de ser víctimas activas en esta lucha, somos constructoras de la paz, ¿no? Que estamos sosteniendo completamente la vida. Es importante, en definitiva, pues poder ponernos en visualización, ¿no? Visualizar a las mujeres como parte activas en cualquier ámbito. ¿Por qué? Porque lo que estaba comentando al principio, esto nos empodera. Empodera y pone en valor realmente el trabajo que realizamos cada uno y en colectivo. Para poner un ejemplo, bueno, aquí en el Ayuntamiento de Valencia recientemente pusimos una placa en la prisión de mujeres reconociendo que había mujeres que habían sido encarceladas por el mero hecho de ser, pues, por sus ideas evidentemente republicanas y progresistas, pero también por el mero hecho de ser mujeres, ¿no? Como ha comentado Jung, en la época republicana había un momento de avance social y de derechos de las mujeres, y en el momento en el que se produjo la guerra y que llegó evidentemente la dictadura, pues estas cuestiones tuvimos un retroceso brutal, ¿no? En el sentido de se nos impedía separarnos, evidentemente pues hay una serie de cuestiones que no se podían hacer, ¿no? Entonces nos encarcelaban por ser mujeres. Este año se puso una placa en memoria a todo ello. Los hombres ya contenían esa placa durante ya mucho tiempo, pero no obstante no se había reconocido que había habido mujeres también encarceladas y perseguidas durante la dictadura.
Esto es un ejemplo, ¿no?, de cómo muchas veces se nos invisibiliza al respecto. Y la visibilización por la parte del empoderamiento es muy importante porque también nos permite, uno, en primer lugar, reflexionar sobre los errores y lo que ha pasado en el pasado. Eso siempre hay que tenerlo muy presente. No hay que olvidar el pasado, no hay que olvidar la historia. Y en segundo lugar, lo que también nos permite es despertar vocaciones y las identidades de género, especialmente en las poblaciones jóvenes. Es decir, identificar a mujeres que han tenido un papel relevante en sus diferentes ámbitos, ya sea de trabajos intelectuales, de lucha activa, de empoderamiento, de luchas compartidas de manera colectiva e individual, y ponerlas sobre la mesa, ponerlas en el mapa, ponerlas en el imaginario colectivo para tener esas referentes. Y saber que nosotras, desde las niñas, las mujeres jóvenes, tenemos también mujeres referentes y que podemos ser como ellas. Esto es esencial y creo que es muy importante poder ponerlo encima de la mesa. Hay una cuestión que a mí, sinceramente, me ha gustado mucho. Varias frases que nos ha enseñado y nos ha ilustrado Silvia Añádez, ¿no?, de la directora de la Casa de la Memoria y de los Derechos Humanos. Son dos: el convertir el odio en amor y la muerte en vida. Y luego, y también lo comparto esa consideración junto con Candy, no enterramos sino sembramos. Creo que es muy ilustrativo, ¿no? Y es muy ilustrativo porque al final lo que nos está poniendo encima de la mesa es que las mujeres somos las que sostenemos la vida. Las mujeres, y ahí hago una pequeña referencia, guiño a la campaña que hemos realizado desde el Ayuntamiento de Valencia, que va muy de la mano con la campaña de la Generalitat para el 8M, que es la fuerza de las mujeres que sostiene la vida. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Al final se nos ha educado desde un rol de cuidadoras, criadoras, y realmente sin los cuidados no hay vida. Podemos prescindir de muchísimos trabajos, podemos prescindir de muchísimos elementos, pero evidentemente de lo que no se puede prescindir bajo ningún concepto es de los cuidados. Me encanta sobre todo el trabajo y las referencias que sobre todo nos habéis enseñado vosotras, compañeras, en Sudamérica, de esa vinculación de la tierra junto con el feminismo. Porque en definitiva lo que no podemos también olvidar bajo ningún concepto es que estamos ligadas a nuestra tierra y que la tierra también es fuente de vida y las mujeres somos fuente de vida. Esa vinculación creo que es necesaria porque sin ella es imposible poder entender todas las estructuras que nos mueven. Esa focalización de la vida como elemento central para la lucha, como elemento central para la consecución de derechos de las mujeres, en definitiva derechos humanos, es inevitablemente, creo que es el elemento central con el cual tenemos que reflexionar, luchar y continuar avanzando hacia esa dirección. Creo que además todo esto lo que nos aporta, teniendo en cuenta esta parte de la vida y de cuidado como la parte central de toda acción, nos pone a volver a valorar la solidaridad y el apoyo mutuo y la convivencia como un elemento central. Y esto debe estar por encima de todo individualismo y toda cultura del miedo, que todo esto evidentemente va vinculado con todos los procesos de guerra. Ese apoyo mutuo que ejercemos las mujeres de forma colectiva y de poner la vida como centro de toda acción y de los cuidados, por lo tanto, creo que es la parte más importante y además donde tenemos que seguir reflexionando y seguir apostando por todo ello. Sinceramente, mi más sincera enhorabuena, ¿no?, por ese proyecto tan maravilloso, tan bonito, que visibiliza a las mujeres, que nos empodera como parte fundamental en la vida y del proceso de paz, de constructoras de paz activa que se ha producido en Colombia. Y además también con esa vinculación tan necesaria y vital como es poner la vida y los cuidados en el centro de toda la acción vinculada con la tierra. Enhorabuena y bueno, realmente ha sido toda una inspiración, seguro que para todas las que estamos acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lucía.
Tiene la palabra ahora Toñi Serna. Por favor, Toñi. Bueno, no sé si me oís bien. ¿Me oís bien? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, quiero agradecer a todas la acogida que habéis tenido conmigo, porque sabéis que, bueno, no estoy aquí, no me correspondía, le correspondía a nuestra querida consellera Rosa Pérez estar aquí hoy. Y bueno, pues afortunadamente no es nada grave lo que tiene, pero ella pues no ha podido acompañarnos, pero el corazón no puedo empezar de otra manera más que agradeciéndoos a todas el trabajo que realizáis y poner en valor bueno, este enorme proyecto que yo he conocido hoy. He tenido pues una enorme oportunidad de poder acercarme, aunque sea de esta manera con la que nos comunicamos ahora, pues me siento muy cerca y muy relacionada con este proyecto. Así que, en primer lugar, y para poder continuar, pues evidentemente agradezco a Atelier y a la Casa de la Memoria de los Derechos Humanos de las Mujeres este proyecto tan importante, este proyecto tan impactante que me parece, lo voy a volver a repetir, un enorme proyecto dedicado a la memoria y dedicado a un elemento tan importante y bueno, pues una obra de arte como somos las mujeres, porque eso es lo que somos, las mujeres, una... Como no podía ser de otra manera, las mujeres y los derechos siempre tienen que ir unidos. Yo soy historiadora, recuerdo, y yo sé que vosotras también lo sabéis, que a lo largo de toda la historia del pasado y el presente, e incluso el más cercano, todos los pueblos, y hemos experimentado en algún momento una vulneración fatal sobre los derechos más fundamentales de las sociedades, y a las mujeres, cuando esto ha ocurrido, siempre nos ha ido un poco peor. Y digo un poco peor porque debería decir exactamente que nos ha ido siempre súper peor. Cuando las cosas no van bien para la sociedad, a las mujeres les va siempre mucho peor. Y ahí es donde se produce la verdadera vulneración y las verdaderas dificultades en los avances. Y el proyecto que hoy hemos conocido pues nos pone y nos sitúa en la importancia que tiene la reconstrucción de la memoria, cómo va unido al caminar y al devenir bueno, pues del presente, que es lo que nos va a servir para construir el futuro. Y si no estamos las mujeres y si no está la memoria, pues no lo vamos a poder hacer. A mí me ha gustado mucho vuestras intervenciones. Todas ellas son el conjunto de la memoria de nuestras mujeres y de lo que nosotras somos ahora. Y desde luego el proyecto que nos ha presentado Silvia, gracias por acercarnos y por pasearnos por de manera virtual, por esta casa. Lo ha resumido muy bien Consuelo también cuando ha iniciado su exposición, porque hay 4 pilares fundamentales, ¿no? La organización de la sociedad civil, la hemos visto en esta casa museo, humanos, cómo albergan, pueden formar parte de un museo, lo que significa el empoderamiento, porque representamos, en este momento hemos sido elemento fundamental y un mayor empoderamiento que poder formar parte de un proceso de paz. Ahí es donde han estado las mujeres y han tenido la capacidad de formar parte y de poder decidir. Ese es un buen ejemplo del empoderamiento de las mujeres. Y luego también nos decía nuestra querida Consuelo, la convicción del papel de las mujeres. Es que la convicción del papel de las mujeres históricamente no podría ser de otra manera, porque si no a las sociedades nos abocaría de todas las maneras posibles a perder nuestra identidad, tanto individual como colectiva. No podríamos saber, la sociedad no podríamos saber, sin estar las mujeres, quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Además, ni siquiera podríamos transmitirlo a las siguientes generaciones, imaginaros, ¿no? Nosotras
somos las convencidas del importante papel que tenemos y encima tenemos el papel de seguir teniendo que convencer a aquella otra parte de la sociedad, pues que efectivamente somos fundamentales y somos el vínculo que nos va a servir para que las sociedades sigan construyéndose. Desde luego, espacios como la Casa de la Memoria son el ejemplo de los espacios participativos y los espacios de reconocimiento, los espacios de decir muchas veces que la memoria no es recordar lo que ha pasado, la memoria la construimos día a día y en eso las mujeres pues tenemos mucho que decir. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa defender los derechos humanos? ¿Qué significa este reconocimiento? Yo que el proyecto que hoy nos acerca, desde luego, del cual podemos estar orgullosos desde la Generalitat, especialmente desde la Consellería que hoy pues tengo el honor de poder representar y desde, bueno, pues en realidad desde las mujeres valencianas, ¿no? Que nos sentimos todas con nuestro pedacito de corazón allí donde está ahora Silvia. Pues tenemos todavía mucho que manifestar y todavía tenemos que seguir adelante con este posicionamiento crítico. Comentaba Candy que vamos a tener un 8M ahí, lo tenemos ahí, y lo vamos a intentar reivindicar e intentar defender, bueno, pues como hemos hecho siempre, ¿no? En la calle, pero en nuestras casas, pero con nuestra vida puesta en valor y nuestra vida siempre juntas y siempre unidas. No es fácil ser mujer. No es fácil ser mujer, no es fácil ser libre, no es fácil ser independiente, no es fácil ser encima progresista. Así que la solución está en lo que estamos haciendo hoy, en no contribuir a que el silencio nos apague, a que el silencio nos ignore. Y yo creo que un espacio como el de la Casa de la Memoria y de los Derechos Humanos de las mujeres que hoy hemos podido conocer es lo que nos convierte en realidad y es lo que nos demuestra el nivel de compromiso y la viabilidad que proyectos como el que hemos conocido son susceptibles de poder poner en funcionamiento. Os animo a seguir trabajando. Vivimos momentos muy difíciles, pero como he dicho al principio de mi intervención, cuando los momentos históricos y los momentos de la sociedad son difíciles, a nosotras, a las mujeres, a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras hijas, a nuestras amigas, a nuestras enemigas, a todas siempre nos va un poco peor. Entonces es el momento en el que más juntas debemos estar. Yo creo que estoy convencida, podéis contar con la colaboración de esta consellería, podéis contar siempre con la colaboración de la Generalitat Valenciana. Y voy a acabar con unas palabras que en boca de Rosa pues el corazón se hace más grande y yo lo voy a intentar cerrar la intervención que ella hubiera querido hacer repitiendo las palabras que ella me ha dejado. Y por eso os voy a leer el principio de este hermoso poema de la poeta argentina Mariela Marianetti, Memoria, Verdad y Justicia, que dice así: nadie te quitará la luz ni extinguirá tu nombre sobre olvidos enterrados. Jung, sobre olvidos enterrados. Nada detendrá mi camino hacia un nuevo amanecer, ni borrará tu nombre de la faz de la tierra. Gracias, Silvia. Ese museo impedirá que se olvide y que se nombre y se borre el nombre de la faz de la tierra de muchas mujeres. O contará tus días sobre dudosos retrazos de la historia. Esa es la memoria, la historia que construimos día a día. Muchas gracias por haberme permitido entrar en vuestras vidas de esta manera. Muchas gracias por formar parte de este proyecto común que nos hará construir una sociedad mejor. Gracias a todas. Y de corazón os deseo mucha salud y mucha felicidad
que es de lo que de verdad vamos a necesitar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas las intervinientes esta tarde. Yo soy Julia de Atelier y voy a hacer algunas preguntas que se han ido realizando en el chat del Zoom. Consuelo tiene unos problemas de conexión, entonces la idea era que ella cerrara el acto, pero vamos a ver si se puede volver a conectar. De momento voy a realizar estas preguntas, vamos a alargar 10 minutos porque sí que queremos que se respondan, pero nos hemos comido bastante el tiempo, entonces vamos a ser también ágiles, ¿vale? Bueno, la primera pregunta que se ha realizado es ¿cómo fue la participación de las mujeres en la creación de los espacios del museo? Que va dirigida evidentemente a Silvia. Bueno, gracias nuevamente por esta pregunta. Yo creo que, bueno, este era como otros 20 minutos de exposición, pero voy a tratar de resumir parte de lo que fue, digamos, la construcción de la investigación, ¿no? Del guión museológico. Entonces, pues primero recordar que la OFP es una organización que permanentemente ha hecho trabajo de documentación y archivo de derechos humanos. Esto significa que la OFP en sus estantes, pues físicamente y en los diferentes mecanismos de conservación de los videos y de los documentos y de los testimonios, pues cuenta con ese material. Eso es algo importante. Material que significa que es casos, que son historias de vida, que son testimonios, que son videos, o sea, una serie de información que incluso hoy en día creo que no hemos terminado de conocer y reconocer y organizar como debería, pero pues ese es el propósito. Y ya digamos concretamente en el proceso más cercano de la construcción del museo, bueno, pues hicimos muchas cosas en los territorios, talleres, encuentros, grupos focales, discutimos permanentemente la forma en la que debía dársele al guión, conversamos con las víctimas y los familiares de las víctimas, algunos de las imágenes que se recuperaron pues fueron aportadas también por los familiares y las familiares de las víctimas que están en los videos. Luego creo que pues todo el contenido y pues es que digamos que el arraigo que tiene la organización con las mujeres en el territorio es muy fuerte, entonces eso hace que el museo fluya, o sea, muy fluido realmente en la conexión que existe entre esa participación que uno desearía en la construcción de la memoria histórica y lo que significa concretamente, digamos, los guiones y la representación. Entonces, fue muy fluido y, por ejemplo, en los temas de la simbología, hicimos hasta una encuesta donde se seleccionaron, porque pues como 49 años de historia había muchos símbolos, se seleccionaron o se priorizaron algunos para que tuvieran un lugar en la parte del ser resistencia que está ahí, pues como con la parte de la simbología. Diferentes técnicas y herramientas en las que pues permanentemente, como les digo, fluyó esa relación entre las mujeres, las participantes, las víctimas y los familiares y las representaciones que luego pues ya se consolidaron en el espacio. Perfecto. También nos preguntan, bueno, en general todas las preguntas van dirigidas a Silvia porque están relacionadas tanto con el contexto de trabajo de la AFP como con la casa. Entonces, la siguiente pregunta sería que con estas acciones tan críticas que subvierten el orden establecido y en este momento que estamos viviendo en Colombia de profundo desprecio por la vida, ¿cuál ha sido la reacción de a los que no les interesa que se conozca la verdad y la memoria? Pues nosotras siempre hemos reconocido que la memoria es un terreno de disputa, ¿no? Por supuesto que eso lo reconocemos, lo sabemos y lo enfrentamos de alguna manera porque pues estamos teniendo un lugar en esa memoria, poniendo como lo decía alguno de ustedes, poniendo nuestra versión y nuestra forma de ver el mundo y lo que ocurrió también.
Ya luego pues vendrán otras verdades y otras formas de verlas y seguramente estarán allí, pero quizás el aporte es poder decir que aquí están y que no van a poder ser invisibilizadas, porque además hay un edificio no tan grande como quisiéramos, pero grande, puesto en un lugar físico, en una ciudad que se llama Barranca Bermeja. Entonces, difícilmente podrán borrar ya eso, a no ser que lo destruyan físicamente, y no creo que se atrevan, ojalá que no, pero digamos que creemos que ya eso, esa es la principal protección. Ahora, ¿qué ha pasado realmente? Pues con el tema, por ejemplo, del Centro Nacional de Memoria Histórica, que estoy segura que también tiene que ver con eso, y es que pues ahora tenemos un director que niega el conflicto armado, que niega la realidad de las víctimas. Afortunadamente también en este país de contrastes y dinámicas complejas, pues tenemos también una jurisdicción de paz que defiende pues la memoria desde las víctimas y digamos, la versión de reconocer la existencia de un conflicto complejo y estructural en Colombia, y esa versión pues se ha protegido a través de una acción judicial concreta que se llama medida cautelar, que fue la que les conté que la JEP emitió una decisión judicial a través de la cual se ordena la protección del archivo Voces para Transformar a Colombia, y creo que en general pues es un mensaje para quienes quieren también pues perjudicar los procesos de memoria, pues es un mensaje para todos ellos en la medida en que hoy existe unos mecanismos judiciales a través de los cuales se podrá proteger concretamente. De acuerdo, muchísimas gracias. También hay una pregunta más general del contexto general de Colombia, que dice que en medio del contexto actual del país, ¿qué lugar ocupan las agendas políticas los temas de memoria histórica? Esta pregunta tiene sentido en un panorama donde parece estar diluyendo el tema, se parece estar diluyendo el tema de la memoria, pero donde hay mucha expectativa para conocer el informe de la Comisión de la Verdad. Pues ahí entramos un poco al debate de los límites grises entre la verdad y la memoria histórica, ¿no? Y creo que no nos confundamos de alguna forma con eso, ¿no? La verdad busca que se pueda producir unas razones del conflicto y unos patrones también de comportamiento y de relacionamiento estructurales acá sobre el conflicto, que quizás van a entrar a aportar a entender, ¿no?, cómo ocurrió, y quizás a generar unas pedagogías. Ahora, las víctimas, las organizaciones, las comunidades, los territorios y las mujeres tenemos la necesidad, pero además el derecho a mantener y a construir y a proteger y a recuperar la memoria histórica, la verdad de lo que ocurrió, y aportar eso en diferentes escenarios democráticos, para que sea esa también un faro orientador de las acciones hacia la construcción de paz, ¿no? Es ese también el lugar que tiene la memoria. Ahora pues se producirá un informe y eso pues quizás aportará al conflicto, y creo que también hay que seguir, ahora pues hay menos espacios, sí, por el contexto del gobierno actual, pero hay que seguir trabajando en esa memoria desde la sociedad civil, por supuesto. Es nuestro derecho. Muchas gracias. Bueno, también hay algunas preguntas que he recogido de los informes, de los formularios de inscripción, y tienen que ver con el trabajo de la OFP en la construcción de la paz. Preguntan cómo la OFP ha logrado sostener la vida y la acción colectiva organizada en este contexto tan cruento, ¿no?, de violencia. También preguntan sobre los retos más importantes de las mujeres en la construcción de la paz después de la firma de los acuerdos, y por los retos de este protagonismo y este papel de las mujeres en la construcción de la paz, además sumándole la virtualidad actual. Bueno, el cómo, yo creo que pues la OFP ha puesto mucho de su espíritu, ha puesto vidas humanas, o le han quitado vidas humanas, le han quitado casas, pero no sé, creo que una de las cosas que siempre valoramos es la capacidad que hemos tenido de adaptarnos al contexto, de generar estrategias diversas, innovadoras, como hacer cosas diferentes, para ver si podemos un poco sumar esfuerzos en medio de
tanto desgaste, ¿no? Entonces eso creo que es como la clave. Afortunadamente también pues es una historia que reconocen muchas personas en el mundo y siempre hemos dicho y reivindicamos que el trabajo que ustedes hacen allá en la cooperación y en el lugar que ustedes tienen en otros países es fundamental y acá salva vidas, y eso siempre además lo cuidamos mucho porque sabemos la importancia que tiene para la protección de nuestros procesos. Creemos también que más allá de una actividad, del activismo, están los procesos, y en eso creo que es la clave también de hacer sostenible, ¿no? Esto, que duremos tantos años es porque no es una actividad, no es una acción, no es, es un proceso, a veces con más fuerza y a veces con menos fuerza, pero ahí está. Y frente a los retos, bueno, muchos, ¿no? Yo creo que pues el movimiento feminista en el mundo tiene muchos retos. Eh, Solamente destaco que con esta pandemia, claramente que pareciera que estamos volviendo a la casa, o sea, volviendo al lugar tradicional de lo doméstico, y ojalá que el discurso del cuidado y de la importancia que tiene realmente no sea en contra nuestra, ¿no? O sea, no gane este reciclaje del cuidado en nuestro perjuicio. Nosotras hemos visto en la práctica, y es que las mujeres ya no tienen tiempo para atender una reunión, no tienen tiempo porque están físicamente dedicadas al trabajo doméstico, triplicado en esta pandemia, sin colegios abiertos, sin oportunidades económicas, y realmente nos da temor porque retroceder en el empoderamiento para lo que nos ha costado a las mujeres, hacer que las mujeres asistan, participen, hablen, y volver a la casa al sometimiento también, porque pues muchas de las estructuras familiares no han cambiado mucho, pues nos atemoriza. Entonces, como que eso es como de las principales retos, y bueno, podría nombrar muchos otros, pero ese es como de los principales. Vale, muchas gracias. Yo creo que ya nos estamos yendo, ha vuelto Consuelo, o sea que va a cerrar el acto ella. Simplemente para terminar, la última pregunta, que creo que es buena para cerrar también por tu parte, Silvia, y es ¿qué emociones conlleva esta nueva etapa de la Casa de la Memoria? ¿Emociones? Emociones, pregunta. Emociones. No, pues nosotras tenemos mucha incertidumbre. El proyecto es grande y el reto es grandísimo. Entonces, pues incertidumbre económica, incertidumbre humana, tenemos bastantes desafíos, y bueno, pero también creemos que esto es muy poderoso, entonces estamos siempre muy contentas de transmitirlo y de llevarlo a todos los lugares y atender todas las oportunidades también que se nos presenten, de divulgarlo, de presentarlo, de que nos escuchen y que puedan venir en algún momento también a visitarnos. Muy bien, pues muchas gracias por la participación desde Atelier y también desde la OFP, estoy segura. Esperamos que este acto sea el inicio de nuevas, buenas y grandes amistades entre la Casa de la Memoria y todas aquellas personas, asociaciones, centros y entidades que se sientan identificadas con los propósitos de este proyecto y que encuentren con la Casa de la Memoria y de los Derechos Humanos de las Mujeres afinidad o complementariedad. A todas aquellas que quieran sentirse parte de este aliento, de este movimiento que en Colombia y en España lucha para que las mujeres que han sido víctimas de un conflicto armado puedan tornarse en protagonistas políticas decisivas, puedan decir y transmitir su verdad, que no consientan, que no consentimos que la memoria nos sea escamoteada. Desde Atelier estamos muy convencidas de que las interacciones e intercambios entre asociaciones y organizaciones feministas y memorialistas de Colombia y de España han de ser muy fructíferas, y concretamente con las compañeras y amigas de la OFP, a quienes desde aquí mandamos un abrazo caluroso.
no quiero perder esta oportunidad para seguir haciendo un llamamiento a la necesidad de apoyar el proceso de paz de Colombia, que sigue necesitando un fuerte compromiso de la comunidad internacional. Invoco entonces también a Mnemósine, la musa de la memoria, para que inspire estos intercambios futuros entre todas las personas y asociaciones interesadas. Un gran abrazo y muchas gracias por vuestra participación. Hasta pronto. Abrazos. ¡Visca, visca, visca! ¡La igualdad feminista! Abrazos a Gracias, todas. Carmen. Gracias, Hasta gracias luego. Silvia. Cerramos. Gracias a todas. Gracias a la AFP. Gracias a todas. Adiós. Gracias, un abrazo. Toñi, muchos besos. Me Muchos alegro besos mucho y un de abrazo verte. enorme. A ver Un si nos abrazo. vemos en algún lugar. Seguro que Gracias. sí. Chao. Gracias, Candy. Gracias. Adiós. Chao. Hasta luego. Suerte, Silvia.